24 debates. Camino al plebiscito. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 debates. Hoy nos vamos a concentrar en el tema de la vivienda y también de la ciudad, del urbanismo, de la propuesta de nueva constitución. Y para eso nos acompañan aquí en el estudio el arquitecto y experto en urbanismo, Genaro Cuadros, por el apruebo. Genaro, bienvenido, buenas tardes. Y el ingeniero civil y experto en urbanismo, Guillermo Rolando, por el rechazo. Guillermo, bienvenido. Connie, muchas gracias por la invitación, Genaro, gusto. Muchas gracias también. Gracias a los dos por estar con nosotros. La idea, y que lo estamos haciendo todos los días a esta hora a través de las pantallas de TVN, es poder poner sobre la mesa en distintos temas que están incluidos, ¿cierto?, en nuestra propuesta de nueva constitución, poner en la mesa, contrastar distintas posturas sobre un tema específico para que la gente vaya a votar informada el próximo 4 de septiembre. Nos pueden seguir 24 debates en nuestra señal de TVN, en Canal 24 Horas y en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. A ver, por primera vez se garantiza en una constitución en nuestro país el derecho a la vivienda. ¿Es el camino correcto, Genaro? Totalmente, de hecho esta es la novedad, quizás una de las novedades de la Constitución. No así en las otras constituciones del mundo, el caso español, el caso francés o alemán, donde está efectivamente establecido el derecho a la vivienda y eso permite desarrollar políticas públicas de vivienda muy avanzadas que abordan los problemas de la ciudadanía. Yo diría que eso es un consenso general como una muy buena noticia. Guillermo. Connie, si bien me presentabas como, y es muy cierto que tengo otras aprensiones, ¿no?, respecto al texto, pero en este tema estoy completamente de acuerdo. Ya. Yo también lo tomo de que sea una prioridad como sociedad, así también lo veo de esa manera. Que el derecho a la vivienda, que si bien se han venido haciendo muchas cosas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que lo conozco muy bien, Sí, pues. pero que quede escrito en este u otro texto futuro, obviamente, ¿no? Lo comparto plenamente. En eso coinciden los dos. Oye, hay que decir, y no lo dije en las instrucciones, pero para que la gente en la casa lo entienda, que cada uno tiene 9 minutos, ¿cierto? Y que tiene que administrar ese tiempo. Cada uno tiene un tablet, ¿cierto? Una tablet en su podio donde ven cómo se les va descontando el tiempo a medida que van utilizándolo. Y también en nuestras pantallas ahí también ven cuánto le queda a cada uno. La idea y obviamente la estrategia es que mientras más cortas las respuestas, las acotaciones, más temas podemos recorrer. Dicho eso, bueno, quiero preguntarles, es el artículo 51, ¿cierto?, de la propuesta de nueva constitución, el que garantiza el derecho a la vivienda. Y dice, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. ¿Qué entienden ustedes por una vivienda digna? Guillermo. Mira, el derecho internacional, me quedo la segunda parte, ¿no? Que es la vivienda adecuada, donde queda mucho más definido de acuerdo a los distintos documentos internacionales. Básicamente tiene que ver con el estándar, con el confort, con la ubicación, con la accesibilidad también, cosa que los programas del Estado permita que las familias pasen, probablemente lo vamos a ver después, si son propietarias o arrendatarias, de modo que queda bastante estipulado. Sí quiero reforzar de que el Ministerio de Vivienda hace ya varios años que prácticamente todos los programas o todas las soluciones ya se acercan muchísimo a lo que es la vivienda adecuada. Creo que también es importante reforzar ese punto. ¿Genaro? Efectivamente, yo creo que lo que acabas de leer, que el primer inciso del 51, y esto es una de las cosas que debe sopesar la gente, contó con 133 votos, incluidos con el del exministro Monkever, del cual Guillermo fue subsecretario del presidente Piñera, y con Larraín Mate, que fueron convencionales, pero con otros, por decirlo así, convencionales de derecha, lo cual demuestra que el artículo 51 es efectivamente un artículo de consenso entre todas las personas que estuvieron allí. ¿Y la definición de vivienda digna? Vivienda digna y adecuada es una combinación porque se utilizaba vivienda digna para referirse a una vivienda adecuada, pero no se decía en qué consistía. En la actualidad, como bien dice Guillermo, una vivienda digna implica al menos 6 condiciones básicas que son estándares de calidad para la vivienda. Uno, la seguridad de la tenencia, es decir, que sea ya sea en arriendo o sea en propiedad,
haya un documento formal, una formalidad que asegure que esa persona pueda vivir adecuadamente allí. Disponibilidad de servicios, que tenga acceso a la disposición de servicios. Asequibilidad, es decir, que no por tener una vivienda deje de comer, por ejemplo, o deje de vestirse. La accesibilidad, es decir, que las personas vulnerables puedan acceder a una vivienda. La ubicación, acceso de bienes de la ciudad y la adecuación cultural, es decir, que la vivienda sea adecuada territorial y culturalmente. Es decir, que si uno vive en este caso en la Patagonia o vive en el norte, la vivienda a la que tenga acceso es una vivienda que corresponde. Ahora, los dos hablaron del tema de arriendo-propiedad. Ha habido toda una polémica, ¿cierto?, precisamente sobre el derecho a la vivienda, porque aquí, por lo menos en la propuesta, no dice si esa vivienda que le garantiza el Estado a las personas va a ser arrendada o va a ser la casa propia. Entonces, ha habido toda una campaña, de hecho, basada, en algunos dicen un fake, que es que con esto le están diciendo a la gente que va a tener casa, pero no va a ser su propia vivienda. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo? Miren, ¿Es un fake o es verdaderamente está la posibilidad de que nadie tenga su casa propia? Yo creo que si uno lo analiza de la siguiente manera, el Ministerio de Vivienda hace casi 10 años hay programas de arriendo y de propiedad. Y con este texto se va a seguir permitiendo el arriendo y la propiedad. Es decir, no se elimina la propiedad. Es bueno ponerlo de esa manera. Ya. Pero después, como lo han dicho algunos, digamos, metiendo un poquito de miedo, digamos, frente a esta Constitución. Así es. No se elimina la casa propia. No se elimina la pero casa tampoco propia. se asegura. Así es, y por eso es que es importante, hay que ser justo en todo este Sí. análisis. Si bien no se elimina, para ciertas tranquilidades, después ya depende de los futuros gobiernos o los actual gobierno de qué ponderación se le da al arriendo a la propiedad. En lo personal sí creo de que hay que recoger la idiosincrasia de nuestro país. La mayoría de las familias luchan por su vivienda propia. Creo que una modificación leve, pero muy de fondo, zanjaría todos los temas. Que diga preferentemente en propiedad, creo que ayudaría bastante, sin cambiar el fondo del texto que ya está. Genaro, ¿tú crees que es un problema o Creo que eso no lo es. queda para la política pública, para la ley, digamos? O sea, independientemente que en la política pública se podrán desarrollar distintos modelos, lo que es muy claro cuando se dice vivienda adecuada, precisamente la definición exacta de vivienda adecuada tiene que ver con la seguridad de la tenencia, es decir, sea esta en propiedad, en arriendo, comunitaria, cooperativa o como fuere. Cuando uno se refiere a vivienda adecuada, incluye vivienda en propiedad o propia. Esto es un falso dilema, creo yo. ¿Por qué? Quienes lo han utilizado como un fake para meter miedo, pero lo cierto es que nada de lo que está en la Constitución dice que no va a haber vivienda propia, que no se va a poder ser propietario de su vivienda, sea esta adquirida personalmente o entregada por el Estado. Nada de eso es cierto. Y, por supuesto, tú vas a poder vender tu propiedad o hacer lo que tú quieras con ella. Ya, pero tampoco sale, y probablemente no tiene que salir, ¿cierto? Pero tampoco sale que dentro de las posibilidades está que la forma de garantizar esa vivienda sea a través de un programa de arriendo. Es que no es necesario porque eso es un programa, es una política pública, no tiene nada que ver con una discusión constitucional. Ya, o sea, esto queda abierto, en ese sentido queda abierto. Para adelante no sabemos cómo vamos a vivir en el futuro. Bueno, cuando hablamos de todas estas características que tiene que tener, ¿cierto?, la vivienda digna, el inciso segundo del artículo 51, perdón, el inciso segundo, hablan de una serie de características que debe tener la vivienda y uno se pregunta ¿cuánto cuesta esto? Porque digamos, los expertos que han hecho algún cálculo, se ha hecho un cálculo en base a un estudio del CEP, ¿cierto?, de cuánto costaría la Constitución completa y garantizar los derechos que aquí se establecen. Uno de los derechos más caros de garantizar es precisamente el de la vivienda. ¿Se puede? ¿Podemos garantizarlo? ¿Podemos asegurar que todos los chilenos o las personas que viven en Chile van a tener una vivienda con estas características, Guillermo? Mira, aquí también con la misma sensatez que creo que he intentado responder todos los puntos previos, la cantidad de viviendas que se construyen en nuestro país a través del MIMBU u otros mecanismos depende casi exclusivamente o fuertemente del gasto público, ¿cierto? Sí. Presupuesto. Exacto. Por ejemplo, la Constitución haitiana, yo conozco por cosas de la vida bien ese país, también habla del derecho a la vivienda y como se podrán imaginar, si es que no tienes todos los recursos, no tienes cómo asegurarlo. Por eso que una cosa es enunciarlo, lo cual yo lo aplaudo mucho,
pero esto está asociado a que el país permanentemente vaya creciendo y que haya certezas. O si no, se dificulta mucho. Una de las aprehensiones, de nuevo, y Gerardo lo sabe, yo aplaudo profundamente este artículo, pero una de las aprehensiones que pongo tiene que ver con las expectativas. Que no se crea que solo porque esté escrito esto se resuelve en un año. La verdad que nos va a tomar mucho tiempo en poder resolver el déficit de nuestro país. Hay son 600.000 viviendas que ese es el déficit de vivienda en este momento en el país. Llegamos a tener 2 millones de viviendas en déficit cuando partió la democracia. Hemos sido capaces durante 30 años de ir mejorando nuestras condiciones y seguramente en los próximos 30 sabremos hacerlo de la misma forma, de manera progresiva, a medida que vayamos generando los recursos para hacerlo. Pero acá hay una cuestión importante, porque en este mismo artículo señala un camino y una herramienta que hoy día es clave para ello, porque tiene que ver con el costo de las viviendas. Sí. Y que es el sistema integrado de suelos públicos. Una de las dificultades que tenemos para precisamente implementar las viviendas es la falta de suelo, o más que la falta de suelo, lo caro que es el suelo. Por consiguiente, disponer de esta herramienta nos va a permitir poder facilitar esa tarea y esa meta que nos hemos propuesto. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Guillermo? Sí, absolutamente. Solo reforzar, en una defensa corporativa del MIMBU, que en los 2 últimos años lo hemos venido haciendo. Ahí hay una ley que se llama la Ley de Integración Social, que fue un apoyo transversal en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, que vuelve a reforzar la gestión de suelo que se ha venido haciendo. Entonces, aquí básicamente queda en piedra algo que se ha venido haciendo y hay consenso. Ahora, también hay consenso en que hoy día en Chile, y eso han dicho los últimos estudios, hay un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, que acceder a una vivienda en nuestro país es severamente no alcanzable y que, digamos, el alza en los precios, tanto del suelo y en consecuencia de las viviendas, se hace muchas veces que sea inaccesible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que sea alcanzable en términos económicos, Genaro? Bueno, una de las razones por las cuales es inalcanzable es porque se especula respecto de la vivienda y se ha vuelto en el mundo entero, no solamente acá, un bien de transacción por sobre un bien de uso que es el que debiera tener, en este caso, sobre todo quienes estamos pensando en las políticas de vivienda social. Por consiguiente, una de las cosas que yo creo que esto nos va a obligar es a innovar en nuevas formas en cuales el Estado, los privados y la sociedad van a tener que abordar los temas de vivienda. Por eso es que detrás de esta discusión ha estado la discusión sobre el arriendo a precio justo o simplemente otras formas cooperativas, comunitarias de vivienda que podrían salir al auxilio de esta necesidad. Guillermo. Para complementar a Genaro, y un dato bien interesante, en Chile más o menos 2 de cada 3 hogares, ojo con el dato, necesitan del Estado para poder resolver su tema habitacional. Es enorme. Nuestro país gasta más o menos el 1,6% del PGB en vivienda. Lo quiero poner que se hace mucho, de los países que más hacemos. Pero así todo, si es que no estuviese el Estado, ahí sí que tuviésemos un problema mucho más grave. Claro. Se requieren herramientas nuevas que se están haciendo, pero quiero poner otra variable más, que está todo muy concatenado. Parte de la dificultad en acceder tiene que ver, por ejemplo, con las inestabilidades económicas, con los aumentos también de las tasas hipotecarias. Hay otros factores que no necesariamente están en estos artículos, que es necesario, además de los temas de suelo que le explicamos bien, Genaro, que era importante que el Estado tuviese más herramientas para el suelo. Ahora, si uno se remonta hablábamos del regreso a la democracia, ¿cierto? El comienzo durante los años 90, el Estado entregó muchas viviendas de muy bajos o de bajos estándares. Se acordarán todos de las casas Copeva, ¿cierto? Donde la idea era poder sacar a la gente de los campamentos, poder entregar una solución habitacional, pero de baja calidad. ¿Cómo se evita que eso vuelva a pasar, digamos, considerando que nuevamente tenemos un déficit importante, 600.000 viviendas, y estamos garantizándole a la gente a través de esta Constitución, si es que se aprueba, que les vamos a dar viviendas? Porque está la tentación, me imagino, de construir mucho, pero de baja calidad. ¿Cómo se evita eso? Guillermo, tú estuviste ahí en el Ministerio de la Vivienda como subsecretario. Lo conozco bien. Y lo que contabas muy bien, Connie, mira, hace 4 y 3 décadas, ¿no? Programas bien específicos, pero pasó exactamente lo que mencionabas. Viviendas muy pequeñitas en las periferias, de mala calidad, muchas de ellas. Y eso afortunadamente ha ido cambiando, pero para reforzar el texto son 2 cosas esenciales, que es lo que estamos hablando hoy día. Es el derecho a la vivienda digna y adecuada, que los estándares que ya conversamos bien con Genaro, y el derecho a la ciudad también. Si el derecho a la ciudad es eso, es que te sientes en la combinación de las ambas cosas. No sacamos nada con tener viviendas de súper buen estándar todas en las periferias. Y en el fondo, o viceversa, ¿no? O todas bien ubicadas y de mala calidad. Y creo que lo que se ha venido haciendo va absolutamente en esa línea y este texto lo refuerza. En el inciso 5 del 52, que es el derecho a la ciudad,
para combinarlo con esto de la vivienda, dice: el Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales. He aquí una de las herramientas con las cuales contar para que precisamente no nos ocurra aquello. Es decir, no hay nadie mejor que los usuarios, las personas que necesitan vivienda, para indicarnos y ayudarnos a codiseñar las políticas del futuro y desde ese punto de vista saber dónde aprieta el zapato para el diseño de esas políticas. ¿Significa, por ejemplo, el apuntar a viviendas sociales en barrios con mayores recursos? Esa integración, esa ciudad ¿Integrada? Sí, totalmente. Eso, pero también significa que, por ejemplo, proyectos comunitarios o organizaciones que tienen capacidad suficiente para no solamente organizarse en torno a una vivienda, sino para proponer un modo de vivir colectivamente, lo puedan hacer. Hay casos emblemáticos, recientemente Guillermo también lo conoce, que es el caso de Ucamau en Maestranza, en donde una organización popular es capaz de efectivamente gestionar su proyecto inmobiliario de la forma en que le satisface. Y yo creo que eso es una lección para nuestras políticas públicas. Connie, pero dos cosas para complementar, que interesante. El concepto de integración social se viene trabajando con mucha fuerza hace ya algunos años. Y por eso hay leyes y la verdad que sí. Dos cosas. Uno, pero no ha sido tan fácil de... Por supuesto. De integrar, digamos, esto lo va a ayudar. Esto va a ayudar mucho. Y probablemente nos da para otro debate, pero sí se han venido haciendo esfuerzos grandes. Y dos cosas. Es cómo tú buscas buenos lugares dentro de la ciudad, pero también cómo llevas los equipamientos de la ciudad hacia los barrios. Las dos cosas tienen que ser juntas. Ahora, sobre eso, claro, aquí también se garantiza, ¿cierto?, el hecho de que haya accesibilidad, que el barrio, que la gente tenga un lugar, la casa, en un lugar, digamos, apto para una serie de cosas. Ahora, en el artículo, y muy relacionado también con la propiedad, con la vivienda, está el tema de la expropiación, que también ha sido polémico, ¿cierto? Hay en el artículo 3 del artículo 78, en el inciso de la propuesta, se dice que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Pero después, en el inciso 6, dice: cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre debe estar debidamente fundada. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? ¿No hay una contradicción aquí, Genaro? La verdad es que no, es bastante simple. El artículo 78 es, aunque no está escrito igual, para los efectos prácticos es igual que el artículo de la Constitución del 80, porque esta fue una de las preocupaciones, de hecho, más grandes que tuvo la derecha en la Convención, y por consiguiente se ajustó y se negoció para que no generara ningún resquemor a nadie. En la actualidad, tú puedes reclamar ante tribunales si no estás de acuerdo con tu expropiación, y en el futuro vas a poder hacer lo mismo. No hay ninguna de las condiciones que hoy día se cumplan en una expropiación que no se vayan a cumplir de la misma forma en la futura Constitución. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Guillermo? Estoy bastante de acuerdo, pero sí con una aprensión que la quiero reforzar. Eso es muy parecido. O sea, si uno ve los textos, como bien dice Genaro, de la Constitución del 80, hay un decreto, ¿no?, que después hay una ley, que es la ley de expropiaciones. El MIMBU y el MOP, lo conozco bastante bien, nosotros sí expropiamos, principalmente para obras urbanas. Sí, para hacer una carretera. Tal cual. Y funciona bastante bien. Pero donde yo sí pongo la aprensión en esto, que es en uno de esos artículos cuando habla del precio justo. Y ahí sí que hay un punto. Mira, ¿qué es el precio justo? Es que desde mi prisma queda muy subjetivo, pues ese es el problema. Si está en un país, o si un juez lo puede interpretar de una manera, otro lo puede interpretar de otra manera, y ahí sí que genera mucha incerteza en la familia. Yo en ese punto, compartiendo todos los mecanismos, son muy similares, sí sugeriría una corrección importante que diga o precio de mercado, o que sea el equivalente a la pérdida patrimonial, que es más o menos el texto que está hoy día. El texto actual dice pérdida patrimonial, y se optó por no decir ni pérdida patrimonial ni precio de mercado, sino precio justo, porque en la práctica lo que ocurre cuando ocurre una expropiación, ya sea del MOB, del Serviu, es que un perito define el precio de mercado, y en base a ese precio de mercado falla el juez para definir un precio justo, que no necesariamente es el precio de mercado, porque a veces el precio de mercado podría perjudicar a la persona. Por consiguiente, si nosotros dijéramos precio de mercado y resulta que te acaban de instalar una central nuclear al lado de tu casa, tu expropiación va a ser completamente perjudicial para ti. Y yo tendría que estar obligado a seguir al pie de la letra el precio de mercado si ese fue el informe. En cambio, esto le da la herramienta al juez para poder aplicar criterio precisamente frente a este otro tipo de situaciones. En ningún caso un juez toma la decisión sobre el precio o el valor de una propiedad por tincada. Lo hace a través de un informe de un perito. Y siempre ese informe del perito es el informe del precio de mercado.
Guillermo, ¿tú estás de acuerdo con eso? En ese punto es válido que no estemos en todos los puntos de acuerdo. Sí. Yo acá discrepo porque queda demasiado subjetivo finalmente. Sí, en los últimos, fíjense, 30, 40 años, todas las interpretaciones de la Corte en las distintas instancias han estado vinculados al precio de mercado de alguna manera. A mí mismo me tocaba firmar bastante seguido el tema de las expropiaciones y quienes no estaban de acuerdo iban a tribunales y llegamos siempre a algún acuerdo final. Pero en general, ¿el precio de mercado era igual al precio justo? Cuando a ti te ha tocado hacer esas expropiaciones. Como está muy definido desde lo que es precio de mercado, nunca generó mucho problema. Creo que ahora el concepto de precio justo, que nos da para mucho, si hay ciertas nociones que uno puede estar de acuerdo, pero queda tan ambiguo que podría ser a futuro que algún juez, algún tribunal lo interprete de una manera completamente distinta. Y eso genera incertidumbre, evidentemente. Entonces, yo sí sugeriría que sea o precio de mercado o el equivalente a la pérdida patrimonial. Genaro, ¿tú no crees que se dé esa incertidumbre? Yo creo que eso no es una incertidumbre real. ¿Es un falso dilema? Yo creo que es un falso dilema porque en la práctica lo que ocurre es que el juez aplica con mucho criterio la aplicación de los informes periciales que le llegan y todos ellos tienen como base el precio de mercado. Y más bien proteger a las personas ante la eventualidad de que precisamente el precio de mercado no fuese favorable para ellos y que le deje al juez el criterio de poder ajustar ese valor de esa propiedad en el caso de una expropiación. En todo caso, es bien importante siempre decir que esto es muy exhaustivo. En la mayoría de las constituciones no está este nivel de detalle, ni siquiera en constituciones como la Constitución alemana. Es decir, en muchas constituciones esto no va a representar un dilema, solamente habla de expropiación como una posibilidad y que siempre va a tener la posibilidad de ir a reclamar a un juez. Y desde ese punto de vista, la Constitución lo garantiza totalmente. ¿Quieres apuntar algo? Sí, ya puse mi punto, que creo que ese pequeño matiz que genera mucha incertidumbre se podría corregir para darle certeza a todas las personas. ¿Cómo dijiste tú cuál era la propuesta? O que sea... Ya que están todos proponiendo, digamos, posibles cambios en caso de que se apruebe. Siempre pensando en el 5 de septiembre también, obviamente, ¿no? O que sea precio de mercado o el equivalente a la pérdida patrimonial. Uno de los problemas con la vivienda que tenemos en nuestro país es la cantidad de campamentos que tenemos hoy día, la cantidad de familias viviendo en campamento, muchos instalados incluso en sectores peligrosos, ¿cierto? En Quebrada, lo vemos en diferentes regiones, en Antofagasta, en Valparaíso, aquí en Santiago. A través de esta Constitución, ¿hay alguna forma que se propone o lo podemos interpretar como alguna forma o alguna propuesta para poder reducirlos y permitir que esa gente tenga una casa donde vivir? Mira, yo creo, Connie, que lo explicaron en otras instancias, ¿no? Están los campamentos visibles y están los campamentos invisibles. Está todo conectado. ¿Cuáles son las familias que están allegadas, las familias que están hacinadas y que viven en condiciones a veces igual o más precarias. El rol del Estado es poder apoyar a todos los que se visibilizan viviendo de manera precaria y quienes no se observan. Así que los planes de emergencia del Ministerio de Vivienda tienen que atender a todos, no solo a las familias que viven en campamento. Eso creo que es importante poner en la mesa. Y otra cosa, que nadie se salte la fila. Eso también es muy importante. Que es otra de las... Más que aprensiones, el que esté el derecho, ¿cierto?, de la vivienda. Como son tantas familias, y el MIMBU hace entre 50.000 a 70.000 viviendas o soluciones habitacionales por año, ¿no? Entonces, que nadie se salte la fila creo que también es bien importante. Y eso pasa a veces cuando, por ejemplo, hay grupos de personas que se toman un terreno y se instalan ahí y a veces a través de eso presionan para la solución de vivienda. Claro, y si tú lo comparas, imagínate, por la experiencia que me ha tocado con los años, y de repente tienes otras familias en la misma ciudad que llevan años como allegados luchando por su vivienda, hay que respetar la fila. Yo creo que es bueno no generar esas falsas expectativas a través de este documento. ¿Genaro? Yo creo que una de las cosas interesantes que tiene este documento es que además en los artículos transitorios, en el 27º y en el 32º, señala tareas inmediatas que implementar tanto al presidente de la República, al Ministerio de Vivienda, como al Parlamento. Entre las cuales está, primero que nada, crear el sistema integrado de suelo, que es la clave para abordar todos los problemas que tenemos de vivienda, déficit, campamento, allegado, hacinamiento, etc. Pero además le entrega la misión al Ministerio de Vivienda de ajustar las políticas y las leyes que actualmente dispone para que sean una ley integral sobre vivienda digna y ciudad. Y le da un plazo de 2 años completo desde que genera el proyecto del Ministerio hasta que este se tramita en el Parlamento para que esto se implemente. Por consiguiente, ahí está planteado un camino a recorrer. ¿Es realista?
2 años de plazo. Yo creo para que se sí, implemente? yo creo que se puede hacer en 2 años de plazo. Ahora, esto claramente significa que el gobierno del presidente Boric va a estar abocado, de aprobarse la Constitución el 4 de septiembre, a implementar la Constitución en muchos ámbitos, no solamente en este. Se acabó el tiempo, ¿cierto, de Genaro Cuadro? Guillermo, te quedan 53 segundos, así que los puedes aprovechar respondiendo, acotando a lo que está diciendo. Sí, yo Connie, en realidad que quiero aprovechar estos 50 segundos para la siguiente reflexión, que hay mucha discrepancia en muchos temas, en lo que hemos venido, y usted mismo acá en 24 debates, pero también creo que es importante resaltar de que como país en algunos temas sí hemos llegado a consensos. Y que creo que es bueno resaltarlo, cuando nos escuchamos, cuando nos ponemos a la mesa personas que pensamos distintos, llegamos a acuerdos como país. A mí lo que me gustaría, desde mi prisma, obviamente ante la opción de rechazo, que este sea de los primeros temas que esté el 5 de septiembre a la mesa y que no partamos de cero, porque hay muchos temas que sí estamos de acuerdo y con pequeñas modificaciones creo que le haremos certeza a la sociedad. Quedan 16 segundos a Guillermo Rolando. Genaro, te lo otorgo los 16 segundos. Gracias. Yo creo que estoy con Guillermo en el sentido de que tenemos un desafío común respecto a los temas de vivienda. No es algo que debiera dividirnos, todo lo contrario. Y la gracia que tiene esta Constitución es que lo incorpora por primera vez en nuestra historia. Genaro Cuadros, Guillermo Rolando, muchas gracias por haber venido, por estar con nosotros los dos aquí debatiendo y además en un tono en el que encontramos bastante acuerdo y eso siempre es positivo. Si quieres revisar los detalles de lo que dijeron nuestros invitados, a revivir el capítulo completo o revivirlo completo de 24 debates, te invitamos a ingresar a 24horas.cl, escanea el código QR e ingresa a nuestra sección dedicada al proceso constituyente. Nos vamos a la pausa por TVN, seguimos con Carmen Gloria y por el canal 24 Horas seguimos con las noticias. Muy buenas tardes. ...24 debates... ...camino al plebiscito. Los Genial celebramos a nuestros niños y aprovechamos estos